Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Con ese tema de la superbanda Guaco iniciamos nuestra edición vespertina de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan diariamente de lunes a viernes, amplificando nuestra señal en el área binacional colombo-venezolana y también nuestra señal en formato digital que nos permite amplificar nuestra llegada a través de Facebook Live, a través de nuestras redes y nuestras cuentas en Facebook, en Instagram, en Twitter, bajo la denominación Siempre Venezuela Radio. Y también la opción en el canal YouTube Siempre Venezuela y nuestra opción comunicacional en la página web siemprevenezuelaweb.com. Con todo este equipo, con toda esta plataforma, trabajamos Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras, también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestra jornada el día de hoy con algo, fíjense ustedes, que lo comentamos con Carlos Ucategui al mediodía, en la edición meridiana, y es el tema de la estrategia que pudiera estar adelantando el Partido Socialista Unido de Venezuela, chavismo en términos generales, y el régimen de facto, para afectar de la manera más fuerte posible el proceso eleccionario de la presidencia de la República. Y esa estrategia consistiría en adelantar las elecciones presidenciales por lo menos para el mes de diciembre de este año. Si la plataforma unitaria elige su candidato y selecciona su candidato para el mes de noviembre, el candidato o la candidata electa tendría apenas un mes para hacer campaña política. Y esto pues lo ha de alguna manera develado Diosdado Cabello, representante del PSUV, quien ha dicho: el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones en poco tiempo. En poco tiempo, cuando llame el CNE, va a haber elecciones en cualquier momento. Lo que toca son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, dijo Cabello. También el dirigente político afirmó que el PSUV ha avanzado en su renovación desde las bases durante un acto de juramentación en las actividades del campo político estatal en Carabobo. Cabello dijo que los jefes de calle y de comunidad del PSUV son los verdaderos de partido, así que manifestó en el acto que la renovación viene con las bases auténticas de la organización y nadie puede discutir su legitimidad. Pero lo que nos interesa a nosotros, en términos generales, es lo que deja entrever que el CNE convocaría elecciones antes de tiempo. Y para eso también tiene que estar preparada la oposición política en Venezuela y no dejarse sorprender nuevamente por acciones del régimen de facto que pretende mantener su control y su dominio, estableciendo y manejando las reglas del juego político en Venezuela. El dirigente político del Estado Lara, Alfredo Ramos, ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que se arremete por parte del régimen en contra de los productores de Sarare en el Estado Lara. Ellos salieron a protestar por la crisis del sector agroalimentario. Fueron detenidos 2 personas y 8 con órdenes de captura contra Antonio Pineda, Rita Pérez, Alexandra Rojas, Mervin Escalona, Luis Alvarado, María Colmenares, Juliani Alvarado y Eduardo Rodríguez. Esta gente son productores agrícolas y han señalado su protesta a través de acciones de calle, y por eso el propio régimen venezolano les ha generado
estas órdenes de captura y este proceso judicial que es la acción legal totalmente írrito, pero que el gobierno está utilizándolo para desmantelar la protesta social mediante el uso de armas de tipo jurídico totalmente falsas. Así que nos encontramos, según Alfredo Ramos, en una nueva arremetida del régimen contra los productores agrícolas, en este caso de Sarare, Estado Lara. Dirigentes de diversos gremios de Venezuela insistieron en la necesidad de eliminar o disminuir el llamado impuesto de las grandes transacciones financieras por generar más inflación, pobreza y evasión fiscal. Al respecto, este es un trabajo que ha preparado La Voz de los Estados Unidos y que es una de sus cortesías con nosotros. Y si no es eliminarlo, por lo menos bajarlo a una mínima expresión, por algo muy sencillo. Cuando tú tenías hace un par de meses atrás, digamos, casi un año, podías en una cuenta custodia, o sea, cuentas donde tú podías colocar tus dólares en un banco y después con tu tarjeta de débito pagabas en cualquier cafetería un café y a valor bolívar y había ahí una transacción cambiaria. La gente te sentía, primero, seguridades a costo cero de tener su dinero guardado en un banco, en una institución y no en el colchón de la casa, ¿correcto? Cuando ya se le coloca el pago en divisas para fomentar el uso en bolívares, se le coloca un porcentaje. Ese porcentaje, con todos los dramas que ya hablábamos, la falta de crédito, etcétera, etcétera, lo que hace es encarecer la operación. Entonces la gente hoy se informaliza. ¿Y qué es lo que pasa? Pero se informaliza el ciudadano como consumidor, se informaliza los pequeños, digamos, la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidades estructurales para poder presentar cotidianamente todos los deberes formales. Entonces, eso al final lo que hace es que no solo dejas de percibir el 3%, sino que además deja hasta de percibir el IVA, el Estado, ¿no? Los emprendedores venezolanos están en emergencia económica. Hay que salir ya a quitarle de encima la bota que tienen puesta los emprendedores que están tratando de sobrevivir, pero tienen un impuesto inflacionario, un impuesto regresivo, un impuesto confiscatorio que nos está doliendo en el bolsillo a todos los venezolanos. Esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos. Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia, que son la gran mayoría nacional, puedan echar para adelante a su familia. Bueno, vean ustedes cómo este impuesto a las grandes transacciones financieras se ha convertido en un impuesto a cualquier transacción financiera. El uso del dólar como moneda de referencia para intercambio comercial es normal y natural en Venezuela. Y esto ha sido por culpa del régimen que ha acabado con el bolívar. Entonces ahora las transacciones, cualquier tipo de transacciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, son pechadas por este impuesto regresivo, que genera también una circunstancia mucho peor, un proceso inflacionario, porque se hacen expectativas sobre el valor que pudiera tener de referencia la moneda norteamericana al día siguiente. Esta información se ha publicado, pero es de carácter extraoficial. Aparentemente el gobierno cancelará a partir del 15 de febrero, es decir, a partir del miércoles próximo, un llamado bono de guerra económica. Este bono de guerra económica iría dirigido a trabajadores de la administración pública y jubilados y tendría el objetivo esencial de desmantelar el proceso de protesta que se vive en el país. Según este informe, el bono de guerra económica tendría un valor de 694 bolívares para el personal activo, que al cambio de hoy es 23,14 dólares. También el personal jubilado tendría su participación en el bono con 462,50 bolívares, representando también un depósito en bolívares en sus cuentas. Los pensionados del Seguro Social recibirían 347,10 bolívares. La información es referencial.
y se estima, repito, que se cancelaría este bono a partir del próximo 15 de febrero. ¿Tendrá impacto? ¿Generará la finalización o que amainen las protestas? Realmente lo dudo. Pero bueno, todo lo que vaya para el bolsillo de los trabajadores es necesario en este momento, especialmente cuando la mayoría de ellos cobran $5,30 por día. Les comentaba la información esta mañana, este mediodía, sobre la liberación de presos políticos de Nicaragua. ¿Y por qué tengo tanto interés en ese tema? Primero porque lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela tiene impacto en los tres países y en las sociedades de los tres países. Esta gente ha conformado un triángulo de destrucción, de caos, de manipulación y de persecución política de alto nivel. Y el gobierno de Nicaragua ha sorprendido durante el día de hoy con esta extradición de varios de sus connacionales, quienes estaban en cárceles, más de 222 dicen algunos, otros dicen que 212, pero estas personas estaban en cárceles por razones políticas y esta mañana se les sacó, se les montó en un avión y se les envió a Washington en los Estados Unidos. La gente arribó bien y esto pues tiene un doble efecto. Ha generado pues impacto a nivel latinoamericano porque muchos piensan que este proceso de Nicaragua pudiera de alguna manera tener impacto en lo que se está discutiendo en relación a los presos políticos venezolanos. He conversado durante este mediodía con Aníbal Toruño. Él es un apreciado comunicador social nicaragüense y le pregunté a Aníbal Toruño qué impacto, qué situación, qué se puede observar con esta medida. ¿Qué puede significar esto para los hermanos nicaragüenses y también para los hermanos venezolanos? Vamos a escuchar la respuesta que me dio Aníbal Toruño a esta pregunta realizada, repito, durante el mediodía de hoy. Ala, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de expresarme. En principio, la alegría y el júbilo, porque esto es una liberación, me das de más de 212 presos políticos. Y porque significa un triunfo de la resistencia, de la lucha, de los presos políticos, de los familiares y de los nicaragüenses, presionando para que el régimen, el dictador Daniel Ortega Saavedra, pudiera liberarlos. Yo pienso de que esto significa libertad, pero también abre una oportunidad, un nuevo frente para la oposición, para poder luchar unidos en contra de la dictadura. Tenía básicamente encarcelados a todos los líderes juveniles, sociedad civil y políticos en Nicaragua. Así es que esto es, diría yo, un gran avance en el sentido de que nosotros, los nicaragüenses, estamos logrando la liberación injusta, encarcelamiento arbitrario, con procesos amañados, con mentiras del régimen de Daniel Ortega. Así es que pienso de que están rumbo a Washington, a la libertad, y podrán probablemente integrarse a la vida cotidiana y, por supuesto, al ejercicio de poder lograr unidad y oposición en el exterior. Bueno, fue la visión del periodista Aníbal Toruño sobre el tema de la liberación de sus compatriotas nicaragüenses. Hay que hablar sobre este tema porque ellos no dieron agujas sin dedal. El régimen de Nicaragua los liberó, pero les está quitando su nacionalidad a través de un proceso en donde se han inventado una ley muy breve
para retirarle la nacionalidad a estos hermanos nicaragüenses. Ahora, a partir de mañana, al aprobarse esto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, ellos serán apátridas, siguen siendo nicaragüenses, pero para el régimen de Nicaragua, ellos simple y llanamente no existen. Pero además de eso, les están expropiando las propiedades, les están expropiando sus dineros, sus recursos, en una acción vulgar de persecución y de ensañamiento político en general. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa, el segundo segmento del programa de este horario vespertino. La periodista Sebastiana Barraez ha publicado hoy un trabajo interesante a través de sus redes sociales y medios que le repiten la señal. La periodista ha dicho: la orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por estudiantes en el primer nivel educativo. Y esto es su análisis en relación a la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, una medida que arremete contra los educadores del país. Afirma Sebastiana Barraez que desde hace algún tiempo el gobierno de facto de Nicolás Maduro lleva a cabo una estrategia para arremeter contra los docentes. Una parte de la estrategia ha sido la aprobación de la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. La medida busca que estudiantes de educación media sustituyan a los maestros en la primera etapa de educación en respuesta que el régimen ha preparado para los maestros que no han abandonado la calle reclamando salarios dignos, porque los actuales oscilan entre los 7 y los $23 mensuales. Varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela han dicho que los educadores arrancaron las protestas en enero del 2023, que los maestros pueden ser sustituidos e incluso por estudiantes. Jorge Alberto Arriaza, ministro de Comunas y Movimientos Sociales, así como el vicepresidente del PSUV y enlace de este partido en el estado Miranda, han dicho en actos públicos: ustedes que se están graduando de bachilleres, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clases en las escuelas si se niega a dar clases los maestros. Pedro Carreño, también diputado del PSUV, ha dicho que con ayuda del gobierno y los partidos vamos a hacer un diagnóstico escuela por escuela, con la intención de saber cuántos profesores o maestros tienen y cuántos no están asistiendo, para así avanzar en 3 direcciones: equipo político estatal y municipales. Vamos a asumir el trabajo voluntario con 1, 2, 3 y 4 horas de clase. De esta manera, afirma la periodista Sebastiana Barraez, se quiere atacar la protesta justa de los docentes. Y como lo hemos venido diciendo aquí reiteradas veces, esto solo tendría éxito si las comunidades le dan la espalda a los maestros. Hasta los momentos, afortunadamente, esto no ha sido así. Pero que siga la presión en la calle, que se siga exigiendo lo justo, es el derecho que tienen los docentes, así como los padres tienen el derecho de una educación de calidad para sus hijos. Hablando de problemas sociales, el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Gregorio Hernández, denunció la lamentable situación en el parcelamiento de Los Castaños, en el municipio José Félix Rivas del estado de Aragua, donde los vecinos están tomando desde noviembre aguas residuales con agua para el consumo humano. ¡Qué barbaridad! Escuchemos al diputado José Gregorio Hernández. La coordinadora de lucha de los Altos Mirandinos. Para nuestros profesores. No puede ser que la propia... Muy buenos días, ciudadana presidenta, demás integrantes de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación que nos acompañan en la sesión del día de hoy. He pedido este punto de información a propósito de una situación lamentable que ha ocurrido y está ocurriendo en los actuales momentos en el parcelamiento El Castaño. Esto es en la parroquia Suata del municipio José Félix Rivas del estado Aragua. El caso es que al parecer, según opinión de los vecinos, las aguas residuales, aguas con heces fecales, se ligaron con las aguas de consumo humano allí
Y esto al parecer viene ocurriendo desde el mes de noviembre, diciembre, y ha traído como consecuencia esta situación que se ha enfermado una gran cantidad de personas. Hablan de más de 60 personas que han ingresado a los centros de salud, pero también se habla entre 5 y 7 fallecidos a consecuencia de esta situación, donde según algunos familiares de las personas fallecidas y de las personas que se encuentran en estos momentos en los hospitales, tanto el José María Benítez de la Victoria como el Hospital Central de Maracay, se debe precisamente a una situación con una bacteria que la produce la salmonelosis. Esta es una situación sumamente delicada. Hasta estos momentos no existe la opinión oficial, un informe oficial al respecto. Y hay que destacar lo siguiente. La situación se agrava por no haberse dictaminado oportunamente lo que estaba ocurriendo con los habitantes que estaban presuntamente consumiendo agua con materia fecal. Y esto ocurre por la situación que se está viviendo en los hospitales en este momento. Y los de La Victoria, el Hospital José María Benítez, no escapa de esa realidad. No existen en este hospital los equipos necesarios para hacer los exámenes pertinentes y oportunos. Lo tarde de la situación que determinó, producto de los fallecidos, porque fue una reacción después que hay fallecidos. Bueno, esto es lo grave, que hay fallecidos en un proceso que se pudo evitar con la temprana atención al problema y sobre todo con la identificación de su causa. Y en esto siempre llega tarde el gobierno de facto. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Escuchémoslo. Gracias por el pase a los estudios, continuando con este recorrido informativo desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, que les habla Rixia Navarro. Los docentes continúan en la calle, los docentes exigen un salario digno. Vamos a hablar con la representante del magisterio, la licenciada Sandra de Méndez, para que nos hable sobre esta actividad en la mañana de hoy. Bueno, gracias por la invitación, por estar acá. Hoy nuevamente nos encontramos acá en la avenida Bolívar, un grupo significante de docentes haciendo el llamado nuevamente al gobierno a que se aboque a firmar nuestro contrato colectivo y se nos dé un sueldo digno ya. El día de ayer sacaron hicieron un anuncio donde van a llevar a los adolescentes a las escuelas, el cual no estamos de acuerdo porque en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación se dice que solamente las personas que ejerzan una carrera en una universidad son los que pueden entrar a un colegio a dar clases. Entonces, no estamos de acuerdo que en vez de solucionar el problema para los docentes, busquen otra solución, la cual va a ser un problema mayor a futuro. Entonces, el día de hoy continuamos nuestra protesta hasta que se nos firme el contrato colectivo y se nos respeten nuestros derechos laborales. Sin embargo, hay amedrentamiento, hay temor. ¿Cuál es el llamado que le hacen los docentes y qué otras actividades van a seguir? Bueno, hay mucho amedrentamiento. El día lunes estuvimos en Campo Lara, donde las 4 del colegio de esa parroquia se encuentra completamente de brazos caídos. Llegó un grupo de la zona educativa a hacer el mandamiento a los docentes y gracias a la comunidad, los representantes que estaban ahí presentes, no se pudo realizar ningún procedimiento administrativo. Ese es el llamado que le hacemos tanto a nuestros docentes como a los representantes que nos apoyen, porque no es una lucha solamente de nosotros docentes, es una lucha que es para todos los gremios que hacen vida en este país. Ustedes escuchaban entonces la representante licenciada Sandra, representante del magisterio en la costa oriental del lago. Esta es la información hasta estos momentos desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Quien le reportó a esta hora, Rixia Navarro. Bueno, Rixia Navarro desde la costa oriental del lago, trayéndonos la información de la protesta de los educadores de esa región. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa de la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Como siempre, como todas las tardes, tenemos a esta hora a Carlos Uzcategui Miura que nos acompaña para conversar algunos temas. Carlos, buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bastante preocupado a esta hora, Alan, oyendo
las fantocherías de Diosdado Cabello en la ciudad capital, en Caracas. Ya hoy lo indicó que es una dictadura, se le salió de sobremanera. Uno de los puntos críticos que tiene ese personaje oscuro dentro del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Bueno, cuéntame, amplíame un poco la información, específicamente, porque él dijo varias cosas hoy, pero ¿cuál es el tema que más te preocupa? Bueno, la preocupación no es tanto sino ver que el hombre se desenmascaró él mismo, ya que la parte pide que las primarias sean urgentes, es decir, que sean las elecciones muy pronto. Aparte de eso, dentro de sus redes sociales, se le escapó cuando él indica si es una dictadura. Bueno, ahora se le escapó las brumas del mar, es decir, que ese 4 arrancó desde hace tiempo en la mente de Diosdado Cabello. Bueno, pero Carlos, recuerda que de esto hablamos al mediodía. Dijimos que una de las estrategias del gobierno iba a ser generar un adelanto de las elecciones probablemente para el mes de diciembre, con el objetivo de dejarle muy poca opción, muy poco espacio de acción al que resulte elegido en las elecciones primarias. Era una jugada de anteojito. Lo que pasa es que Diosdado Cabello la develó hoy, lo dijo. Preparémonos porque vienen las elecciones. Lo dijo totalmente. Pero fíjate, otra cosa que develó Diosdado Cabello: inhabilitación política permanente para aquellos que considere el régimen son adversarios políticos o traidores a la patria, porque hay un símil entre una cosa y otra. Adversarios políticos para el gobierno son personas que traicionan a la patria porque ellos se interpretan como los representantes del pueblo en la tierra. Así que cosas interesantes, digo, pero también hay que entender una cosa. Mira, si hay algo que hay que aprender del chavismo, es que juega a la guerra psicológica. Y fíjate que Chávez era un maestro con eso, pero estos son chapuceros. Y hay que jugarles inteligentemente. Ellos van a amenazar, obviamente, van a tratar de refrendar el proceso de lo que ocurrió en Nicaragua con la detención de los 5 candidatos presidenciales. Van a tratar de generar denuncias sobre el que quede como candidato de la oposición se convierte en objetivo judicial, porque le van a rebuscar hasta cualquier cosa y si no la tiene se la inventa. O sea, estamos claros cuáles son las situaciones que se viven en la Venezuela de hoy. Pero lo de Diosdado lo comentamos al mediodía, Carlos. Fíjate que siendo... Sí, y hemos tenido la oportunidad de comentar esto desde hace varias semanas. Sí, y siendo claros en esto, pues hay que entenderla como parte también de la guerra psicológica contra el país. Yo creo que si la mesa de primaria, la comisión de primarias, decide que la fecha de las elecciones va a ser, ponle tú, la primera semana de noviembre, esta gente se tira con las elecciones en diciembre. Eso es correcto. Eso es correcto. Y hay que entender esto maduramente, hay que trabajar en paralelo, elección de candidatos con organización electoral. No es la primera vez que en Venezuela pasa. Mientras esté el chavismo en el poder no será la última, pero hay que establecer estrategias y hay que ser inteligentes. Creo que hay gente inteligente en la oposición, hay mucha gente inteligente. Eso es correcto, Alan. Claro, indudablemente, pues tienen que poner en práctica esa inteligencia. Hay que actuarle así al régimen. Esto es guerra psicológica chapucera, de nivel de primaria, pero hay que entenderla que es una realidad. Fíjate algo, que este tema que estás tocando es muy interesante, Alan, ¿no? Porque el gobierno del régimen de Nicolás Maduro ha agarrado, tiene desde hace muchos años las estrategias que usó el Partido del Pueblo, Acción Democrática. Es la misma estrategia desde los años
60 hasta el presente. ¿Qué pasó ahí? Acción Democrática, la oposición, tanto la continuada y la descontinuada, permitieron, Alan, que les robaran sus doctrinas, les robaran todos sus factores. Hoy, la poca generación de relevo que queda, Alan, no comprende la posición nueva, contemporánea de la política hacia este adversario, que lo único que ellos tienen es, como siempre lo hemos indicado, el miedo psicológico, el terror, las armas y las amenazas. Bueno, es cosa clara. Carlos, se reunió hoy el Ministerio de Educación con los representantes del sector sindical, con las 17 organizaciones sindicales que están en la firma de la contratación colectiva. Nelson González fue testigo de sección de esto. Él es representante de FETRA Magisterio y ha dicho que la representación patronal demostró que para el Estado venezolano la educación no forma parte de su agenda. No asistió la ministra y sus funcionarios se negaron a levantar el acta que corresponde. O sea, es obvio que en todo acto administrativo tiene que generarse un acta porque el acta es la que verifica la cualidad legal del acto realizado. Y si se reunieron estos representantes... ¿Recuerdas que lo dijimos este mediodía, que la ministra no iba a ir para el momento? Claro, pero no fue. Se negaron a levantar el acta y los representantes dijeron, seguiremos en la calle exigiendo nuestros derechos. Es que la ministra realmente no tiene nada que ofrecerle a los trabajadores. No tiene nada. No tiene nada. Y la contratación colectiva la quiere transformar en una feria de bonos sin incidencia en las prestaciones sociales. En las prestaciones sociales. Sin incidencia en la calidad de vida de los trabajadores. Y obviamente, pues esto es un irrespeto, porque la contratación colectiva ya va para casi un año de vencida y no se ha hecho absolutamente nada en esta materia. Reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, pero al final ni la ministra ya va a las reuniones porque sabe que la van a encarar y le va a pedir soluciones, pero ella, en una táctica dilatoria, sigue esperando seguramente el anuncio del bono general que el régimen empieza a otorgar después del 15 de febrero. ¿Has sabido de eso también, no? Sí, Alan, y fíjate algo que lo hemos versado en varias oportunidades. La ministra tiene dos puntos. Tiene que tener un fiscal del Ministerio del Trabajo obligatoriamente como jefe de zona. No lo llevaron. A FETRA Magisterio le falló no haber llevado o invitado al coordinador adjunto que tiene que tener ante el Ministerio del Trabajo y ante el Ministerio de Educación. Hay una falla por parte de FETRA Magisterio, Alan. Pero quien falló ahí fue la ministra, porque no hubo un careo y no lo va a haber tampoco, porque ellos nunca permiten un careo. Bueno, pero Carlos, es que es evidente que esta gente juega la táctica dilatoria. ¿Ellos qué esperan? Un bono de 580 bolívares, eso para los activos, de 300 y tanto para los jubilados y pensionados. Y con ese bono pretenden apagar el incendio, echarle un poquito de agua al incendio, que el incendio ahorita en las calles de Venezuela, y pretenden que la gente pues se dé por satisfecha con eso. Aproximadamente al cambio estamos hablando de unos 23, 25 dólares que le quieren tirar en un bono. Así, agarran ese hueso. Es lo que de una manera, y me perdona. Sí, son 23.80. Sí, me perdona si es una falta de respeto, pero yo lo siento así. Es como si el gobierno le dijera al pueblo y a los trabajadores, agarren ese hueso y cálmense. Eso es la realidad. Carlos, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Se están burlando totalmente. Le siguen haciendo el pase como si fueran normativas laborales, obviando el tema de un contrato colectivo.
Alan, están tan desfasados. El gobierno tiene una balanza, pero a favor de ellos. Pero, repito, el sector educativo, tanto municipal, distrital, estatal y nacional, deben unirse. Mientras no se unan y lleguen un complemento, el gobierno le va a poner la pata en el cuello. Bueno, a propósito, rescaté de las redes sociales un pequeño video sobre una declaración de una joven estudiante venezolana de bachillerato. Ahora que está de moda el tema de sustituir a los maestros por docentes y bachilleres e incluso alumnos de tercer año, esta joven venezolana sale, sí, eso es correcto, sale a darle rescate a la dignidad del estudiante. Escuchemos a esta joven estudiante. No, para nuestros profesores. No puede ser que la profe Odalis aquí presente tenga 3 niños que mantener y no lo puede mantener con $7. Tiene 2 trabajos y no tiene ni para comprar su marcador. Nos ha dado varias clases con dictado. No tiene para marcador para darnos clases en la pizarra. Queremos un salario digno para nuestros padres. Bueno, y esta muchachita está clara. O sea, ¿cómo es posible? Dice ella, ¿cómo es posible que mi maestra tenga 3 hijos, no tenga con qué alimentarlos, tenga 3 trabajos, no tenga marcadores para la pizarra, no tenga los recursos básicos para trabajar, que tenga que darnos clases con dictado, porque no hay manera de poderlo hacer de otra forma? Ella está muy clara. Y me gustaría que los jóvenes venezolanos pensaran también esto, incluso los que están en el lado del chavismo, que son pocos, pero los hay. Pero ojalá esta gente también reflexione y entienda que esta lucha no es por el tema político per se, es un tema de calidad de vida, de respeto a la docencia y de respeto a toda la clase trabajadora venezolana. Eso es una realidad. Porque fíjate también lo que está pasando en el estado Bolívar. De nuevo, Sidor está en marcha. No asistieron al Ministerio del Trabajo en Puerto Ordaz, Alan. Se están moviendo los obreros, empleados y contratados. ¿Por qué no han colocado la palabra contratado, que es más del 35%, que pasa en la parte de los empleados y zonas administradas? Otra tarde en Sidor. ¿Cuál es el significado? Sencillo, que están hastiados de un salario muy bajo, ya que no tienen la manera ni siquiera cómo llegar a los puestos de trabajo. Sí, y es el término general. Tú le preguntas a un trabajador, un empleado público venezolano en este momento, ¿está satisfecho con su cargo? Y yo creo que más del 90% te dirá que no, porque simple y llanamente el salario de la administración pública no alcanza para nada. Le alcanza a quienes están de jerarcas y nos mienten y nos dicen que ellos ganan $28 y el otro que dijo que el ministro ganaba $32. Eso se lo creen quizás algunos acólitos, pero nosotros sabemos que por un lado le entra una cosa y por el otro lado se embolsillan el resto, lo que les hace falta para tener la ostentosa vida que muchos ministros y muchos funcionarios del alto gobierno se disfrutan, incluyendo los militares. Carlos, te quería hablar de otro tema. Te quería hablar del tema de Nicaragua. Poco a poco se va develando lo que pasó allá. Este mediodía comentábamos la liberación de estas personas, que era destierro también, liberación y destierro de 212. Un exilio forzado. Sí, 212 nicaragüenses. Pero lo terrible de todo esto es que el régimen de Nicaragua está cambiando la constitución esta noche y está generando una ley de destierro. Entonces tú no solamente tienes la carga y la condena del destierro, sino que pierdes tu nacionalidad. Cosa que es quedas apátrida, total. Grave, claro, te convierte en una apátrida.
Y obviamente, y con eso también, ¿qué han hecho? Han hecho expropiaciones de bienes y propiedades de aquellos que están siendo exiliados de manera forzosa también. Es decir, se han metido en las casas sin autorización judicial. Ya ni siquiera guardan la forma de la autorización judicial, sino que se meten y despojan a la gente de sus cosas, de sus propiedades, de sus bienes. Y esto es, de verdad, el colmo de la barbarie. O sea, yo estoy feliz por un lado porque tú una pregunta, correcto. Pero, Alan, fíjate algo, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos internacionales? La CID no se ha pronunciado hasta el momento. Otro punto, son 212 nicaragüenses que ya llegaron a los Estados Unidos. Pero ¿cómo queda su familia allá en Nicaragua? Porque van a ser vejados, torturados, van a ser humillados y, por supuesto, les van a hacer expropiaciones indebidas. ¿Cómo queda esa gente y por dónde tendrán que salir para poderse reunir con sus seres queridos que hoy fueron exilados? Bueno, ahí se plantean otras cosas. Mira, esto es una alegría triste. La alegría de estar en libertad y salir de la prisión. Yo entrevisté al periodista nicaragüense, a Aníbal Toruño, y Aníbal lo decía muy claro. Quienes están siendo liberados son los dirigentes estudiantiles más importantes de Nicaragua. Quienes están siendo liberados son representantes de medios de comunicación, como el diario La Prensa, los chamorros, los 2 chamorros que estaban detenidos fueron liberados. Los chamorros, sí. Y se liberó también a un grupo de empresarios y personas vinculadas a la sociedad civil y a ONG que fueron liberadas. Los que no fueron liberados fueron los sacerdotes, ni Monseñor. Hay 39 presos políticos que aún quedaron en las cárceles de Nicaragua. Y esa situación, pues, te señala que este es un régimen perverso del cual este régimen de Venezuela se copia muchas cosas. Entonces me dijeron, Alan, pero es que aquí en Venezuela todavía no hay destierro. Me dijeron, aquí en Venezuela todavía no hay destierro. Bueno, pero me van a perdonar. Hay migración forzosa. Claro que lo hay. Eso es correcto. Y sí la hay. Bueno, ¿y dónde está, por ejemplo, Carlos? Y recordando esto, el caso de Loren Saleh. A Loren Saleh lo liberaron, lo agarraron, lo trasladaron a Maiquetía, lo montaron en un avión y le dijeron chao. Y no puede volver. Y no puedes volver. Eso es destierro. Eso es un destierro y un exilio forzado totalmente. Claro, o sea que en Venezuela sí se aplica el destierro a pesar de que no existe la norma legal. También tenemos a un amigo merideño, al periodista Virka Fernández, que ha estado en el programa Siempre Venezuela. También él fue desterrado. Ah, bueno, ahí está Virka, ahí está Loren, ahí hay cantidad de venezolanos que han sido desterrados de manera forzosa por este régimen. A pesar de que el ostracismo y el destierro no figuran en las leyes de prácticamente ningún país de Latinoamérica. Y Nicaragua va en contravención de la Carta Interamericana de Derechos Humanos al aprobar hoy esa ley de destierro. Al modificar la Constitución, fíjate que ni siquiera guardan la forma, ¿no? Se fueron directo a la modificación de la ley para darle sustento jurídico al régimen nicaragüense. Es bastante lamentable, Alan. Muy lamentable, sobre todo para tantas personas que dejan posesiones, inmuebles, empresas y van realmente a la ruina, porque van a rehacer de nuevo su vida, pero en libertad. Sí, es lamentable lo que está pasando con este caso. Carlos, los trabajadores de la salud también salieron a protestar hoy frente al Hospital Victorino Santaella, en Los Teques. Se realizó una protesta. En Los Teques. Escuchemos a los dirigentes de esta protesta realizada durante el mediodía tarde de hoy. La coordinadora de lucha de los Altos Mirandinos hacemos un llamado a todos los trabajadores, docentes, enfermeras, médicos de los Altos Mirandinos a incorporarse a esta justa lucha
por salarios dignos ajustados al artículo 91 de la Constitución de Venezuela. Asimismo, rechazamos el carácter persecutorio que tiene el gobierno nacional contra los dirigentes trabajadores, contra los dirigentes gremiales, y exigimos la libertad de todos los presos políticos. Estamos en la calle exigiendo al gobierno que, así como se construyen estadios monumentales, se garantice la remodelación de los hospitales, de las escuelas, y que tenga personal adecuado para tener colegios y hospitales también monumentales. Bueno, Carlos, ahí está la posición de esta gente que exige sus derechos. Y fíjate que ya se habla de acciones intersindicales, intergremiales. Por supuesto. Se entiende que la lucha es de varios frentes y a través de varios frentes, y se hace el apoyo uno de otro. Así que definitivamente esto está creciendo, pero sigue la represión. En Sarare, Sí. en el estado Lara, fueron detenidos varios productores agropecuarios que salieron a protestar exigiendo sobre los temas de abandono del campo venezolano por parte del régimen, exigiendo vialidad, exigiendo servicios públicos, exigiendo, y dos fueron detenidos y 6 tienen órdenes de detención por parte del régimen. O sea que la situación también no es nada fácil para aquellos que luchan por la libertad y por la vuelta a la democracia en Venezuela. Oye, pero qué lamentable, ya que en todo el país, y estamos hablando del factor agrícola en Venezuela, cada vez que salen los granjeros, los dueños de fondos o fondos ganaderos, automáticamente el gobierno los arresta o los amedrenta totalmente. Fíjate lo que está pasando en el sur del lago. Todavía es fecha que sigue lloviendo y el gobierno tanto estatal de Manuel Rosales y los gobiernos municipales con las alcaldías de circunvecinas, Alan, no han hecho absolutamente nada. Y si hablamos del gobierno nacional, ni siquiera una maquinaria para tapar los envases que están destruyendo todo el sur del lago. No hay plátano, no hay yuca, no hay legumbre. Y aparte de eso, con la caída del puente en el estado Mérida, redondea el otro punto donde quedan separados tanto Mérida como el estado Trujillo. Bueno, Carlos, pero fíjate que esta es una realidad evidente, pero la misma necesidad está llevando a la gente a sumarse. Por supuesto. En la medida que se vaya conformando un frente común de Ya lo ciudadanos en el marco de la protesta, esto es un monstruo de 1000 cabezas, como me dijo un amigo recientemente. Lo que estamos viendo es un monstruo de 1000 cabezas, y el gobierno cada vez pierde el control de a cuál cabeza asestarle el golpe. Pero es que la gente no está saliendo a protestar por cualquier cosa, está saliendo a protestar por vivir. Y esto pues es el principal motivador de cualquier conflicto social. La necesidad de sobrevivir, la necesidad de vivir, perdón, la necesidad de pasar por encima de aquel que te niega el derecho de ser libre, de ser respetado. Y obviamente pues ese papel lo está asumiendo el régimen, el papel del malo. Y la sociedad venezolana, sin distingo político, está reaccionando de diversas maneras. Eso es cierto, Alan. Y ahora bien, tenemos que esperar ya al día de mañana, ver lo que va a pasar el fin de semana, qué va a pasar dentro de lo que es Petromagisterio, el SUMA, la coalición sindical a nivel nacional, porque la palabra coalición te da un indicativo que no solamente son los de los maestros, son los diferentes actores de salud, ministeriales, asociaciones de jubilados y por supuesto que ya entró la sociedad civil. Presumo que con lo que va a pasar durante el día de mañana, viernes hasta el lunes, muchas cosas van a verse en boga. ¿Te acuerdas que esta mañana dijimos que vendrán sorpresas? Las sorpresas vienen para el día lunes, martes, Alan, y daremos aquí la información desde el programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, perfecto. Estaremos entonces pendientes. Definitivamente, esto es una batalla con diversos frentes. Y hay que darla.
Nosotros a diario la damos aquí en el campo comunicacional. Cada quien en su espacio, cada quien en su capacidad, pero también hay que entender, claro, cada quien tiene que entender que el compromiso es más allá del salario. Eso es correcto. Es un verdadero cambio y una modificación a la estructura que ha empobrecido a Venezuela. Porque uno no puede ir en contra de su naturaleza. La naturaleza de cualquier ser humano es progresar, es vivir, es tener oportunidades, es mirar hacia adelante. Y todo eso lo ha arrebatado el régimen y la conclusión es que la gente o lucha, no queda otra alternativa. Fíjate algo, Alan, tú que eres abogado, me puedes dar esta explicación para muchas personas que están pendientes de esta consulta a un abogado periodista. Tú sabes que si tú vendes una casa en cualquier ciudad del país, tienes que ir a Banavix, Caracas, es decir, centralizaron todo. Eso es un gasto muy fuerte. Es decir, han eliminado relativamente los registros inmobiliarios, ¿te acuerdas? Y todo tiene que ser centralizado. Alan, ¿qué se hace en ese caso? El régimen, el centralismo, la administración central tiene el control y la decisión sobre el manejo y la instancia administrativa. No hay proceso administrativo que puedas apelar ante un tribunal porque se transforma en un cuento de nunca acabar. Hay que salir a protestar, hermano. No queda otra definitivamente. Esa es la opción. No queda de otra manera. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, Alan, entonces, como siempre lo decimos, será hasta mañana si Dios lo permite. Gracias a la audiencia que nos sigue día a día y por supuesto a ti. Será hasta mañana, Alan. Bueno, nos encontramos mañana. Seguimos aquí, mientras tanto nosotros en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso con más información. Seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, en el último segmento del programa en la tarde de hoy. Hay que recordar una cosa, la Corte Penal Internacional abrió una oportunidad para que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan dar sus opiniones sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela 1. Este proceso está abierto. La Corte Penal permite que se envíe un formulario o un video máximo de 10 minutos y en un solo formato. Esta consulta se produce después de la solicitud que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a la sala de cuestiones preliminares para que se autorice a la Fiscalía a reanudar la investigación en el caso Venezuela. Las consultas recibirán y que incluya casos que vienen ocurriendo desde el año 2014 como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o de sus derechos fundamentales en Venezuela. Los daños deben haber sido causados con crímenes de competencia de la CPI, entre ellos encarcelamiento, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual o persecución por motivos políticos. Estos daños pueden incluir los sufridos por las víctimas o sus familiares cercanos. La participación en la consulta es totalmente confidencial, así que si usted tiene algo que denunciar, lo puede hacer a través de los canales de comunicación de la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Las víctimas que deseen enviar su testimonio podrán hacerlo a través de un formulario de correo que está disponible en la página de la Corte Penal Internacional. La información debe enviarse antes del 7 de marzo, es decir, hasta el 7 de marzo hay la oportunidad de enviar esta información sobre la ampliación de datos o nuevos casos que se puedan presentar en relación de delitos investigados por la Corte Penal Internacional y por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, Mario de Andrea, de la organización Civilis de Derechos Humanos, ha advertido que el proyecto de ley contra las ONG lo que busca es crear una jaula para impedir la participación de los ciudadanos. Esto no tiene otro objetivo, asegura de Andrea, sino el de restringir, eliminar y limitar al máximo el derecho de la asociación.
es parte de este proceso que mantiene adelante el régimen para controlar a la sociedad civil venezolana, y también piden las organizaciones de defensa de derechos humanos la atención sobre este problema y la lucha en términos generales para poderlo enfrentar. El derecho al agua también es esencial y se ha hecho una investigación sobre el dato más reciente de la situación de la distribución de agua en Venezuela. El agua potable en Venezuela es escasa. Es escasa no porque el recurso sea escaso, sino porque las redes de distribución de agua potable en Venezuela no son suficientemente aptas, ni han sido mantenidas, ni desarrolladas por parte del régimen, lo que hace que este derecho tan fundamental, tan esencial, sea un derecho esquivo para la mayoría de los venezolanos. Más del 80% de los venezolanos no reciben agua potable a diario en sus casas. Las autoridades deben garantizar el derecho a un acceso continuo, suficiente y de calidad para la población venezolana. Así que esta es la circunstancia. El derecho al agua es otro derecho esencial de los venezolanos. Curazao le propone a Venezuela que se reabran las fronteras comunes entre ambos países a partir del 3 de abril. Después de 4 años de permanecer cerradas por el conflicto político, informó el gobierno de la isla en un comunicado. El Consejo de Ministros de Curazao, parte de los Países Bajos con autonomía de gobierno, decidió proponerle a Venezuela para que la reapertura de la frontera marítima y aérea se realice el lunes 3 de abril. Curazao se adelanta hacia Aruba, otro país independiente del mismo reino, en el proceso de retomar las conexiones con su vecino país. Venezuela y Países Bajos expresaron en diciembre su voluntad para alcanzar una reapertura gradual de la frontera, y la negociación estaba prevista que se hiciera en bloque. Las conversaciones no avanzaron en la última reunión del 31 de enero, por lo que Curazao propuso esta fecha y Aruba eventualmente hará lo propio, según una fuente de Associated Press. El gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro cerró la frontera con estas islas en febrero del 2019 en un momento de alta tensión, tras impedir la entrada por mar de ayuda humanitaria en medio de la crisis social reinante. Curazao servía de centro de acopio para esa asistencia en un momento de severa escasez de fármacos y con una hiperinflación que dificultaba la compra de alimentos y otros bienes esenciales. 2 cargueros con rumbo a Venezuela quedaron varados en esta isla ante la amenaza de ser atacados por la Marina venezolana si entraban en aguas soberanas de ese país. El gobierno aseguraba en ese entonces que esta asistencia formaba parte de un plan externo de invasión para derrocarlo. Bloqueó igualmente el acceso y el ingreso de 600 toneladas de ayuda almacenadas en Cúcuta, Colombia, país con el que también rompió relaciones diplomáticas y cerró por completo sus fronteras terrestres. Esta es la verdad verdadera, la historia que mucha gente no recuerda. Seguimos acá entonces y en este momento, pues con esta nota cerramos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho posible gracias al apoyo de Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que nos permiten llevar la señal abierta de este programa, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alas Peralta. Los invito entonces a estar pendientes de una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mañana, la edición de la mañana en Aruba, la edición del mediodía de 12 a 2 y la edición de la tarde vespertina de 4 a 6. Ha sido un placer haber trabajado para ustedes. Nos despedimos. Feliz noche. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela.
lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.